Era el Día de la Madre. Me desperté más temprano de lo habitual esa mañana, incluso antes de que sonara el despertador. La brisa marina afuera agitaba las cortinas, la lona rozando suavemente el marco de la ventana. En ese suave silencio, ya estaba en la cocina, preparándome café. El hervidor emitió un leve zumbido. La cafetera hizo clic y silbó. Toda la casa, menos yo, se sentía en silencio, como si contuviera la respiración. Me puse el cardigan azul que Derek me había regalado hacía 10 años. Sabía que lo había olvidado, pero yo no. En aquel entonces. Él acababa de empezar a trabajar y había ahorrado 2 meses para comprárselo. Todavía me llamaba mamá y decía cosas como: «Has trabajado muy duro». Me recogí el pelo. Me maquillé un poco y saqué las galletas de mantequilla y limón que había horneado la noche anterior. 2 docenas, cuidadosamente apiladas en un frasco transparente atado con una cinta de raso. Me dije a mí misma que Derek quizá había planeado algo especial hoy y que no necesitaría las galletas para nada. Pero aún así, me pareció bien ir preparada. Poco después de las 8. Sonó el teléfono. Era Derek. Lo dejé sonar unos segundos más a propósito, como una chica que espera a que la inviten al baile. Nerviosa, esperanzada. «Hola, mamá», dijo con voz cansada. «¿Estás libre hoy?» Sonreí. «Claro. ¿Podrías pasar a ayudarme? La tienda está hecha un desastre. Tina llamó diciendo que estaba enferma y andamos cortos de personal». Hice una pausa. «¿Te refieres a en el restaurante?» Hablé en voz baja, como si temiera que un tono más alto rompiera la ilusión. «Sí. Solo unas horas. Lavar algunos platos. Quizás vigilar la entrada. Siempre dices que te aburres». «¿Verdad?» Miré el tarro de galletas en la mesa de la cocina, rozando suavemente la tapa con los dedos. Intenté hablar con voz suave. «Claro. Puedo ir». «Genial», dijo rápidamente. «Abrimos a las 10. Así que cuanto antes, mejor». Colgó tan rápido como había llamado. Me quedé mirando cómo su nombre desaparecía de la pantalla. El tic-tac del reloj y el suave goteo de la cafetera eran los únicos sonidos que quedaban. Me dije a mí misma que solo estaba siendo reservado. Tenía algo planeado. Una sorpresa. Tal vez. Todo esto era solo parte de la actuación. Aparecía pensando que solo estaba allí para ayudar. Y entonces, de repente, me abrazaba. Me daba flores o decía: «Solo una vez. Gracias, mamá». Me puse unos zapatos más cómodos. Metí el tarro de galletas en una bolsa de tela y me puse una bufanda gris claro sobre los hombros. El sol brillaba con fuerza. Me puse las gafas de sol al salir, pensando que debía ir presentable, por si acaso me encontraba con alguien conocido. El restaurante no estaba lejos. Lo había construido desde cero hacía 20 años. En aquel entonces. Recorrer esta ruta significaba que los vecinos me saludaban con la mano y me preguntaban si había añadido nuevos platos al menú. Pero desde que me jubilé y le cedí el local a Derek, solo decían: «Ah, ahora lo dirige él». Y lo dejaban así. Apreté el volante. Me acerqué a la acera y, a través de la ventanilla, vi a Derek inclinado, hablando con el cocinero. Parecía un poco agotado. Abrí la puerta. Sonó la campanilla de encima. Sin mirar, dijo: «Ya estás aquí. El fregadero está arreglado, empieza por ahí». Me quedé paralizada, con el corazón encogido como si alguien me lo hubiera apretado. No me había mirado. No. Me había dicho «Feliz Día de la Madre». Entré en la cocina. Me quité el cardigan. Lo colgué en un gancho y me até un delantal alrededor de la cintura. La cocina estaba llena de ruido. Box chisporroteando. Aceite crepitando. Voces que gritaban «haga el pedido». Y el lavavajillas funcionando. Metí las manos en el fregadero caliente y empecé a fregar platos, repitiéndome: «No pasa nada. Volverá. Quizá esté esperando a que todos estén aquí. Quizá quiera decirlo delante de la gente». Pero llegó el mediodía y pasó. Él no vino. Alguien me llamó para que fuera a la recepción a ayudar con la comida. Derek estaba allí, dirigiendo al personal, colgando el cartel de especiales y diciéndole a una clienta: «Hoy tenemos un especial del Día de la Madre».
Él sabía qué día era. Él lo sabía. Mientras estaba en el puesto de anfitriones, entraron 3 clientes habituales. «Olga», exclamaron. Se iluminaron al verme y me estrecharon la mano con cariño. «¿Sigues aquí? Pensábamos que te habías jubilado definitivamente». Abrí la boca para sonreír, para decir algo. Pero Derek se acercó a mí y me dio una palmadita en el hombro. «Ella solo vino a ayudar con los platos hoy». La sala quedó en silencio. Una de las mujeres frunció el ceño. «No es tu madre. Siempre creímos que este lugar era suyo». Derek se aclaró la garganta. «Eso fue hace mucho tiempo. Ya no se maneja bien, es demasiado mayor. Casualmente estaba libre hoy. Así que pensé que podría echar una mano». La mujer me miró. Luego a Derek. Su rostro se contorsionó con algo que no pude identificar. Sonreí. «Bienvenido de nuevo. La comida sigue igual de sabrosa». Asintieron cortésmente. Me di la vuelta y volví a la cocina. De nuevo en el lavabo. Todo se volvió borroso. El vapor que salía del agua caliente se enroscaba como niebla. Pero yo sentía frío. Las cacerolas tintineaban. Sonaba la campana. La gente entraba y salía. Pero solo oía el agua corriendo sobre los platos. Y mi propia respiración. Resonó en mis oídos. Fuerte. Pesado. Casi como si fuera a romperse. Pensé que había hecho las paces con mi distanciamiento. Con dejar de ser la protagonista. Pero hoy, ni siquiera me dejó conservar el título de mamá. Una tapa cayó al suelo de la cocina, el agudo sonido metálico interrumpió el murmullo de la habitación. Aproveché para empujar la puerta y salir, fingiendo que acababa de sacar una botella nueva de jabón lavavajillas del armario. Tiré la vacía al contenedor de reciclaje. Al agacharme para cambiar la botella nueva, mi rodilla crujió levemente. Hice una mueca. El calor de la cocina me pesaba como una manta de lana húmeda apretada contra la espalda. Mi camisa ya estaba empapada. Alrededor de los fogones, unos cocineros jóvenes gritaban órdenes. Volteaban sartenes y lanzaban ingredientes al aire, trabajando a toda máquina. Ninguno me miró. Hubo un tiempo en que yo dirigía esta cocina. Dirigía un equipo de más de una docena. Sabía que quemador necesitaba una tapa nueva, que wok sellaba mejor. Yo era la columna vertebral de este lugar. De todos ellos. Y ahora solo era la señora mayor que lavaba los platos. El timbre de la entrada volvió a sonar. No levanté la vista. Pero la voz que siguió fue inconfundible. Oí que Olga estaba aquí hoy. Pasé la semana pasada esperando su pastel de pollo asado. Me quedé paralizada. Esa voz era la señora Grene, una de nuestras clientas habituales más antiguas. Ella y su esposo habían venido todos los sábados durante años. Habían pedido el mismo plato y se habían sentado en la misma mesa. Era un poco remilgada, pero con un paladar muy fino. Me asomé por la esquina y la vi en el mostrador. Radiante. Con un par de gafas de sol de gran tamaño. No pude evitarlo y me acerqué. «Hola, señora Grene. Me alegra mucho verla». Se quitó las gafas de sol y, al reconocerme, me agarró las manos. «Dios mío. Olga. ¿De verdad estás aquí? Tu hijo no nos avisó de que habías vuelto. ¿Sigues haciendo el pastel de pollo?» Abrí la boca para responder, pero una voz familiar y distante me interrumpió desde atrás. «Hoy no está en la cocina, señora Grene». Derek se acercó a mí, con una sonrisa en los labios y un ligero toque de fastidio en la mirada. «Ya no se encarga de la comida. Y ni siquiera trabaja. Es solo una vecina que nos ayuda hoy, ya que andamos cortos de personal». La señora Grene parpadeó. Lo miró y luego a mí. «Pero tu madre dirigía este lugar», dijo con la voz cargada de confusión. Derek rió suavemente. «Eso fue hace mucho tiempo. Ahora dirijo el restaurante. Ella lleva un tiempo jubilada y disfruta de la vida tranquila». En ese instante, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse en silencio. Estaba a su lado, tan cerca que podíamos tocarlo, pero parecía que nos separaba un cristal. Vi cómo movía la boca. Pero no me resultaba familiar su forma de hablar. «Bueno», continuó Derek. «Marco es nuestro jefe de cocina ahora. Su menú italiano es realmente bueno.
¿Te animas a probarlo? Me quedé congelado mientras charlaban. Invisible. La señora Grene me miró con vacilación y asintió. De acuerdo. Probaré la lasaña de pollo. Volví a la cocina. Mis dedos se clavaron en el borde de mi delantal, retorciéndolo con fuerza. Esa frase solo una vecina me cortó las orejas como una cuchilla sin filo. Ni mamá. Ni antigua dueña. Ni siquiera fundadora. Solo un viejo vecino de paso. Regresé al fregadero, agarrando el grifo con los dedos rígidos, apretando con fuerza cada junta. El agua caliente salía rugiendo, enmascarando cualquier otro sonido. Me quedé mirando un plato, desenfocado, hasta que uno de los jóvenes me entregó una bandeja para asar untada con salsa horneada. Oye, primero tendrás que remojar este. La cocina volvió a la vida. El tintineo de las ollas. Las voces. El tintineo de la campana en la distancia. Pero no oí nada. Solo el latido de mi propio corazón. Cada latido espeso y pesado, quitándome el aliento del pecho. De repente, recordé años atrás, cuando Derek trajo a su primera novia a cenar. Me pasé todo el día cocinando una mesa llena de sus platos favoritos de la infancia. Y, sin embargo, todavía recuerdo cómo le sonrió en la sala y le dijo: «Es mi mamá. Solo cocinera y dueña de un pequeño restaurante. Nada del otro mundo». Dijo que solo una cocinera. Solo una pequeña empresaria. Solo una mamá. En aquel entonces, me decía que era joven. Irreflexivo. Palabras como esas no significaban nada. Pero hoy tengo 60. Y aún así, me guarda como una cacerola vieja, escondida en el fondo, con el nombre borrado, la existencia borrada. Justo antes de cerrar, Derek por fin entró en la cocina. Se guardó las llaves en el bolsillo, con el rostro cansado e indiferente. Estoy hecho polvo. Gracias por tu ayuda. Mamá. Levanté la vista y lo miré fijamente durante varios segundos. Por fin había dicho mamá. Pero por cómo lo dijo, bien podría haber sido: no olvides sacar la basura. ¿Hay algo que quieras decirme?, pregunté, manteniendo la voz lo más serena posible. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué día es hoy? Me miró y se encogió de hombros. Día de la Madre. ¿Por qué? Sonreí levemente. Nada. Solo quería ver si te acordabas. Se encogió de hombros. Mamá, no seas tan sensible. Siempre dices que estás aburrida, hoy fuiste útil. Te lo agradecemos. Vale. Agradecida. Repetí tan suavemente que casi desapareció bajo el silbido del grifo. Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió. Me quedé allí, mirando los platos, ahora secos bajo una capa de espuma desvanecida. Lentamente, me desaté el delantal, me temblaban las manos por el esfuerzo. Sabía que era hora de irme. Lo que no sabía era que algo dentro de mí también se había roto silenciosamente. De vuelta a casa, me senté en el banco junto a la puerta principal y me quedé mirando al vacío durante lo que debieron ser 15 minutos. Solo cuando el frío me subió por las plantas de los pies. Finalmente me levanté. Me quité los zapatos. Me cambié de ropa y tiré el delantal al cesto de la ropa sucia. El reloj de la cocina hacía tic-tac, constante y rítmico, y cada segundo me recordaba lo largo que había sido el día. No encendí las luces. Simplemente me serví un vaso de agua. Me senté a la mesa del comedor y me quedé mirando el viejo reloj de pared frente a mí. Lo traje a casa hacía más de 20 años. El mismo día que abrí el restaurante. Solía estar colgado justo detrás de la caja registradora. El minutero había girado con precisión durante casi 2 décadas. Sin retrasos ni una sola vez. Pero ya no era la mujer que tenía todos los detalles bajo control. Ahora, era solo una vecina que pasaba por allí. Mis dedos tamborileaban sobre la mesa, distraídamente. De repente, una opresión me invadió el pecho, opresiva e inmóvil. Me puse de pie. Entré en el almacén y abrí la caja de madera marrón del rincón. Dentro había fragmentos de una vida. Mi pasado recopilado. Arriba había varios libros de contabilidad viejos, apilados cuidadosamente. El más grueso tenía una etiqueta descolorida pegada al frente.
2001 a 2016. Lo saqué y lo abrí por la primera página. Mi letra me devolvió la mirada. Líneas nítidas y definidas en bolígrafo azul. Listas de inventario. Registros de nóminas. Recuentos de clientes. Tarjetas de agradecimiento garabateadas y reseñas del menú. Esos números eran mi sudor. Esa tinta contenía los años en los que había invertido mi vida. Recordé el invierno que abrimos por primera vez. Era el 96. La estufa siempre perdía gas. Por la noche, envolvía toallas en las válvulas de entrada y dormía en el suelo, temiendo que la cocina no estuviera disponible por la mañana. La primavera siguiente, reemplacé las tuberías y contraté a mi primera empleada, Katy, una joven recién divorciada y con una niña. Era rápida en la cocina, siempre tarareando mientras picaba verduras. Me dije entonces, este restaurante no es solo mi medio de vida. También tiene que ser el puerto seguro de alguien más. Unas páginas después, encontré la entrada del año en que participamos por primera vez en el Festival Gastronómico del pueblo. Usé mis pepinillos caseros en nuestras hamburguesas y, de alguna manera, ganamos el premio al plato más popular. Recuerdo a Derek entre la multitud ese día, con la camiseta arrugada, pero sonriendo de verdad mientras me hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Esa noche, incluso me dijo, «Mamá, eres increíble». Fue la última vez que dijo algo así antes del instituto. Después de eso, dejó de traer amigos al restaurante. Dijo que era grasiento, anticuado, de baja calidad. Una vez lo escuché decirle a un compañero de clase, «Mi mamá tiene un restaurante. Un trabajo pequeño. Un poco rudo». Lo hizo parecer como si luchar fuera algo digno de lástima. Algo indigno de él. No dije mucho. Me dije a mí mismo, es solo una etapa. Adolescentes. Crecería. Lo entendería. Volvería. Pero los años que siguieron solo me empujaron aún más hacia los márgenes de su mundo. Cuando solicitó ingreso a la universidad, escribió en antecedentes familiares. Hogar monoparental. La madre dirige un pequeño negocio. Nunca publicó una foto de nuestro restaurante en línea. Nunca se lo mencionó a sus novias. Lo sabía. Siempre lo supe. Aún así, me levantaba temprano cada cumpleaños para prepararle panqueques de arándanos. Aún así, me quedaba hasta tarde en la cocina, preparando caldo, diciéndome, solo unos años más. Cuando se estabilice, por fin podré jubilarme. Entonces, a los 32 años, apareció un día de la nada. Acababa de dejar su trabajo y me dijo, «Mamá, ya has trabajado bastante. Quizás sea hora de descansar». «No. ¿Por qué no me dejas el restaurante? Yo continuaré con tu legado». Me quedé paralizada. Se me saltaron las lágrimas, pensé. Por fin lo entiende. Lo que no sabía era que ya había hipotecado su casa, que el coche estaba a punto de ser embargado, y que él y Mac se peleaban sin parar. No quería ayudarme. No tenía a dónde ir. Más tarde, Mac me dijo por teléfono, «Vamos a heredar la casa eventualmente. Mejor que la tomemos ahora para que Derek no tenga que estresarse». Su tono hacía parecer que estábamos hablando de un cheque que ya había vencido. El día que renuncié, reuní a todo el personal. Les di a todos un sobre rojo y les dije que por fin iba a descansar. A viajar. Quizás a aprender algo nuevo. Todos lloraron. Sonreí y les dije, «No llores». Pero la verdad era que no estaba listo para jubilarme. Ni de cerca. Pensé que dárselo era el mayor acto de amor que podía ofrecer. Pero ese gesto se convirtió en el comienzo de mi borrado. Me quedé mirando el libro de contabilidad que tenía en las manos. En la contraportada había una vieja foto de grupo de nuestro equipo. Katy estaba a la izquierda, haciendo el signo de la paz. Detrás de ella estaban Tom, nuestro chef veterano, Emily, la camarera, Marlon, el cajero, y Derek, rígido en un rincón, pero sonriendo de todos modos. Mis dedos recorrieron el borde de la foto y me di cuenta de que no empecé a perderlo todo hoy. Empecé a desaparecer en el momento en que dije, «Lo dejaré ir». Cerré el libro de contabilidad y exhalé. Afuera, el cielo se había oscurecido por completo.
El perro de un vecino ladraba a lo lejos. El reloj de la cocina seguía sonando. Encendí las luces de nuevo y entré en la cocina. Preparé una olla de sopa. No tenía hambre, pero necesitaba recordarme a mí mismo que aún puedo cuidar de mí mismo. Esa noche dormí profundamente. En mi sueño. Estaba de vuelta en la cocina, con una espátula en la mano. Mis empleados se afanaban a mi alrededor. La estufa ardía. Y el letrero sobre la estación de preparación aún decía: Bienvenidos al restaurante Olga. A la mañana siguiente, preparé una taza de Earl Grey y volví a guardar las galletas de mantequilla de limón restantes en bolsitas. Luego, con cuidado, guardé los libros de la noche anterior en el armario. Esos libros me resultaron un lastre. Pesados, firmes y extrañamente reconfortantes. No pensaba armar un escándalo. No quería repetir lo de ayer. Solo pensé que necesitábamos hablar. Derek y yo no nos habíamos sentado a conversar en serio en años. Ni él gritando «date prisa» desde la cocina, ni llamando a última hora para pedirme que cubriera a alguien, ni el cansado y despectivo «gracias, mamá» que soltaba como si fuera calderilla. Lo llamé y lo invité a almorzar. Solo nosotros dos, dije con dulzura. Hay algo que me gustaría hablar contigo. Hizo una pausa en la línea antes de responder. Mac también está trabajando desde casa esta semana. Dudé un instante y luego dije: de acuerdo. Tráela. Elegí un pequeño bistró italiano cercano, uno al que solíamos ir a menudo. En su día. Era uno de mis mayores competidores. El dueño tenía más o menos mi edad. Era un cocinero talentoso, pero su filosofía era completamente distinta. Él creía en los trucos ostentosos, mientras que yo confiaba en el boca a boca. Habíamos sido rivales. Sí, pero también nos respetábamos. Tras jubilarse, le cedió el negocio a su hijo, y de alguna manera el local seguía en pie. Al mediodía llegué 10 minutos antes. Pedí 3 vasos de agua y una cesta de pan de sésamo casero. Cuando entraron, me quedé de pie y sonreí. Derek parecía cansado con su ropa informal. Mac llevaba un traje elegante, con una expresión cautelosa y casi hostil. Hola, mamá, dijo Derek en voz baja mientras se sentaba. ¿Recuerdas este lugar? Pregunté suavemente. Sí. Me traías mucho por aquí, respondió, abriendo el menú sin mirarme a los ojos. Decidí no empezar con el dolor. Solo quería intentar, por una vez, hablar como madre sin lágrimas, sin gritos, sin desenterrar el pasado como si fuera un arma. Ayer me dolió mucho. Comencé. No porque estuviera lavando platos. Ni siquiera porque me pediste ayuda. No dijeron nada. Esperaron que continuara. Me dolió porque, delante de los demás, no podías reconocer que soy tu madre. No podías admitir que el restaurante era algo que construimos juntas. Derek dejó el menú y frunció el ceño. Mamá, eso no es justo. Cuando he negado que seas mi madre. Mag intervino de inmediato, mirándome con irritación apenas disimulada. Sí, ayer fue un ambiente de trabajo, no una reunión familiar. Dijiste que solo estabas ayudando, así que te tratamos como a una empleada temporal. Es normal. Los miré a ambos. No respondí. Y además, añadió Mag encogiéndose de hombros. Estás jubilado. ¿Qué esperabas exactamente? Viniste como sustituto. ¿Por qué lo trataríamos como una reunión familiar? De repente me quedé sin palabras. Su tono me hizo parecer que me estaba presentando para llamar la atención. Me volví hacia Derek. Ese restaurante. Sangré por ese lugar durante más de 20 años. Te lo di como un gesto de confianza, de fe en ti. Y no solo cambiaste el menú ni contrataste personal nuevo, me borraste. Ni siquiera dices mi nombre cuando alguien pregunta. Parecía irritado. Mamá, estás siendo demasiado sensible. Mac tiene razón. Si querías estar involucrada en todo, ¿qué sentido tenía que yo me hiciera cargo? No quiero encargarme de ello, dije en voz baja. Solo quería oír una cosa, aunque fuera una sola vez. Una simple frase. Esta es mi madre. Era la dueña de este lugar. Eso me habría bastado para sentir que valió la pena.
Soltó una suave mueca, casi divertida. Te encanta ser el centro de atención, murmuró. Cada vez que apareces, el personal me ignora. Tu papel de madre amable solo arruina el flujo de trabajo. No me escuchan cuando estás cerca. Mag dejó el tenedor y el cuchillo con precisión. Seré directa, Olga. Si quieres seguir siendo el alma del restaurante. Has fracasado en tu retiro. Hizo una pausa y su tono se volvió frío. Si quieres volver, dilo. Pero si solo buscas un poco de relevancia, por favor, deja de interrumpir nuestra forma de hacer las cosas. Guardé silencio un momento. Y en esa quietud, lo tuve muy claro. No debía esperar nada más de ellos. Sabías que el año que murió tu padre casi vendí el restaurante. Dije en voz baja. No podía soportarlo. Levantarme a las 3 de la mañana para hacer las entregas. Lavar los productos. Gestionar las facturas. Había noches que quería renunciar por completo. Pero tú, Derek, me dijiste. No te rindas, mamá. Algún día me encargaré de ello. Me miró, pero sus ojos no se movieron. Ni un parpadeo. Asentí y me levanté. Bueno, está bien. Dejé la servilleta en la silla con voz tranquila. No me meteré más con el restaurante. Y no esperaré a que reconozcas nada. Me colgué el bolso al hombro y salí por la puerta. La luz del sol era suave y dorada. La glicina florecía junto a la verja de hierro. La última flor de la primavera. Un pétalo cayó sobre mi hombro. Lo aparté con cuidado. Sin prisa. Me dolía el pecho. Pero me sentía extrañamente despejado. Supe entonces que cualquier esperanza a la que me había aferrado se había desvanecido por completo. Ya no me necesitaban. O quizás, nunca me respetaron del todo. Murmuré en voz baja. Espero que tu orgullo no se convierta en tu arrepentimiento. Sopló una brisa. No miré atrás. Después de ese almuerzo doloroso, llegué a casa y no me quité los zapatos. Me apoyé en el marco de la puerta, agarrando todavía la correa del bolso como si fuera lo único que me sostenía. No lloré. No porque no me doliera, sino porque algo dentro de mí por fin se había aclarado. No había manera de salvarlo. Derek y Mag eran como dos paredes de acero que me sacaban de sus vidas con una finalidad con la que no podía discutir. Te encanta llamar la atención. Solo estás aquí para ayudar. Estás jubilado, no te metas con la generación más joven. Esas palabras se quedaron atrapadas en mis oídos como clavos oxidados. Imposibles de sacar. Imposibles de olvidar. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, hasta que sonó el teléfono y me sobresaltó. La pantalla se iluminó. Miranda. Dudé por un segundo y luego contesté. Hola. Olga dijo con una voz cálida y familiar, como una taza de té recién hecho. Acabo de salir de Whole Foods, tienen una nueva hornada de esas galletas de calabaza que te encantaban. Sonreí. Pero se me hizo un nudo en la garganta, no pude articular palabra alguna. Hizo una pausa, como si percibiera algo en mi silencio. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Finalmente logré susurrar. Hoy almorcé con Derek. No habló enseguida. Oí el leve ruido sordo de la puerta de un coche al cerrarse y el clic de un cinturón de seguridad al abrocharse. ¿Qué hizo esta vez?, preguntó, bajando la voz a ese tono bajo y listo para la batalla que guardaba para las malas noticias. Exhalé lentamente y luego le di la versión abreviada de todo. La conversación. La despedida. La línea final que tracé en la arena. Cuando terminé con «ya terminé. Ya no espero que me reconozcan». Hubo una pausa. Luego dijo, «Por fin lo dijiste». Me senté a la mesa de la cocina y solo entonces las lágrimas empezaron a caer. Silenciosas. Constantes. Goteando de mi barbilla. Esperé demasiado para verlos como son. Mi voz tembló. Olga dijo con firmeza. No esperaste demasiado. Simplemente seguiste esperando que se convirtieran en mejores personas. No es ninguna tontería. Eso es lo que significa seguir creyendo en la familia. Solté una risa entrecortada. Una que se enganchó en algo dentro de mi pecho. Construiste ese restaurante con tus propias manos. Continuó. Te encargaste de la preparación matutina. El cierre. La nómina. Los proveedores.
Las bajas por enfermedad lo manejaste todo sola durante años. Así que dime, ¿por qué demonios esperas a que te validen? No respondí. Solo me limpié la cara con la manga. Voy para allá, declaró. No te molestes en discutir. Te conozco demasiado bien, definitivamente estás encerrado ahí solo ahora mismo. Me reí entre lágrimas. No has cambiado. Claro que no. Escribimos ese discurso juntos en 10º grado. Y te preparé un pastel el día que te jubilaste a los 55. Si no aparezco ahora, estaría rompiendo el pacto de novia. Su voz funcionó como medicina. Sentí que mi pecho se aflojaba lentamente. 30 minutos después, ella estaba en mi puerta, armada con galletas de calabaza, 2 botellas de vino tinto y una bolsa entera de pizzas congeladas de cereales con descuento de la cooperativa. Cuando entró, fue como si una brisa fresca entrara a la casa. Me encontré con Katy de camino hacia aquí, dijo, dejando su abrigo sobre una silla. Últimamente ha estado buscando trabajo. Dijo que desde que dejó tu casa, nada le ha sentado bien. Katy. Parpadeé. No trabajaba en ese restaurante mexicano. Sí, lo era. Llegó la nueva gerencia y dijo que era demasiado lenta y meticulosa. Se puso a llorar ahí mismo, en el estacionamiento. Dijo que lo que más extraña es su cocina. Algo se retorció en mi pecho. ¿Te acuerdas de Tom, el viejo chef? Preguntó mientras abría la bolsa de galletas y me ponía una en la mano. Me lo encontré en el mercado el mes pasado. Dijo que tenías la cocina más sincronizada en la que ha trabajado. Me quedé mirando la galleta por un momento. Olga dijo, dejando su copa de vino y mirándome a los ojos. ¿Alguna vez has pensado en abrir un nuevo local? Me quedé congelado. Hablo en serio, dijo con los ojos brillantes. No por venganza. No por orgullo. Sino porque es lo que amas. Es lo que se te da bien. Lo que te llevó décadas construir. Sigue siendo tuyo. No lo perdiste. Miranda. Tengo 60 años. ¿Y? Replicó ella. Sigues cocinando mucho mejor que la mitad de los dueños de restaurantes de esta ciudad. Y es una nueva era. Fidelidad local. Encanto de barrio. Servicio a la antigua. Eso vuelve a estar de moda. Abre un lugar llamado Olga Stable. Y te juro que lo haré estallar en todas mis redes sociales. La miré sin palabras. No lo harás solo, añadió, con voz más suave. Seré tu primera inversora. Levanté la vista. Me picaron los ojos otra vez. Estás loco. Entonces será mejor que te vuelvas loco conmigo. Se rió, como una adolescente desafiante en el cuerpo de una mujer adulta. Esa noche nos quedamos despiertos durante horas, hablando de antiguos empleados, recetas olvidadas, batidoras antiguas y perfiles de Instagram. No recuerdo a qué hora me fui finalmente a la cama, pero recuerdo estar allí tumbado en la oscuridad, mirando al techo, y sintiendo algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Esperanza. A la mañana siguiente, me puse mi gabardina azul marino. Me puse las gafas de sol. Metí una libreta y un bolígrafo en el bolsillo y salí por la puerta, olvidándome por completo el teléfono. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme en casa, alimentando viejos recuerdos como si fueran esperanza. Pasé por la calle donde aún estaba mi antiguo restaurante. Derek seguía usando el letrero original que hice. Las mismas letras doradas desgastadas. Sin cambios. Quizás le dio pereza cambiarlo. Quizás quería tomar prestado algo de ese viejo sentimiento. Pero no me detuve. Lo miré una vez desde lejos, y luego giré por otra calle. Una calle que no había pisado en más de 10 años. Ya no parecía la misma. La antigua zapatería se había convertido en una cafetería artesanal. La lavandería había sido reformada y convertida en una acogedora pastelería con revestimiento de madera. Aparqué el coche y caminé unas cuadras. Al llegar a la esquina, me detuve frente a un edificio gris azulado de 2 plantas. Un cartel en el cristal decía: se alquila, contactar a L. Goldman. Me quedé allí, mirando a través de la puerta de cristal durante 2 minutos. Entonces, sin darme cuenta, saqué mi bolígrafo y anoté el número en mi cuaderno. De vuelta en el coche, marqué. Al tercer timbre, una voz grave respondió: hola.
Me aclaré la garganta. Hola. Llamo por el apartamento de la esquina. Vi el cartel. Solo quería saber si todavía está disponible. Hizo una pausa. Sí, lo es. ¿Te interesa? Sí, dije. Y entonces me di cuenta de que no me veía sentir. Tuve un restaurante durante más de 20 años. Estoy pensando en empezar de cero. Entonces. Estás en el sitio adecuado, dijo con una leve sonrisa en la voz. El anterior inquilino tenía un restaurante de comida rápida. El equipo de cocina sigue ahí. Los servicios públicos están al día. No está en la calle principal. Pero esa esquina tiene mucho tráfico peatonal. Recibo algunas llamadas cada semana. Mis dedos se apretaron con más fuerza alrededor del teléfono. ¿Cuándo podrías venir a echar un vistazo? Esta tarde. Perfecto. Estaré allí a las 3. Después de colgar. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Tenía las palmas de las manos húmedas. Pero el pecho. Cálido. Conduje directo a casa. Miranda estaba en la cocina. Destapando una olla de gachas. Sabía que te saltearías el desayuno, dijo. Sonreí y tiré mi bolso a una silla. Encontré una ubicación. Casi se le cae el cucharón. ¿Qué? ¿Tan rápido? El viejo restaurante de comida rápida de la esquina. Lo veo a las 3. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar y con la otra se apresuró a coger un bloc de notas. Bueno. Necesitamos una lista. Financiación. Personal. Borrador del menú. Estrategia de lanzamiento. Asentí. Pero no respondí de inmediato. Ella me miró por encima del hombro. ¿Qué te preocupa? Revolví el café que tenía delante y dije en voz baja. No estoy seguro de si debería tocar mis ahorros para la jubilación. Ella hizo una pausa. La miré a los ojos. Eso es todo lo que he ahorrado. Mi refugio si me enfermo. O necesito atención médica. No es el dinero lo que temo perder. Es la idea de que podría dar lo último de mí en esto. Y aún así fracasar. Se sentó frente a mí. Con voz baja y firme. Olga. Lo entiendo. De verdad. Pero ¿no crees que donde estás ahora mismo ya es bastante malo? Asentí lentamente. Por eso solo voy a usar una parte. Ya hice los cálculos, puedo arriesgarme. Pero no quiero depender solo de ello. Sin dudarlo. Dijo. Entonces yo me encargo del resto. Por fin he pagado los préstamos universitarios de Mía. Si no uso mis ahorros para apoyarte, ¿para qué demonios sirven? Se me hizo un nudo en la garganta. Me giré para que no viera que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esa tarde. Fuimos juntos a ver el espacio. En cuanto se abrió la puerta, nos impactó el olor. Grasa de cocina vieja, metal viejo y un ligero toque a moho. Recorrí el espacio lentamente, dejando que mis dedos recorrieran cada azulejo agrietado, cada quemador desgastado. Casi podía oír el sonido metálico de las espátulas, las voces de los cocineros gritando por encima del refrigerador. El propietario fue directo. Firmamos un contrato de arrendamiento preliminar. Incluso nos ofreció 2 meses gratis para reformas. Esa noche. Saqué mi vieja libreta de direcciones e hice llamada tras llamada. Tom. Katy. Marlon. Lizzie la camarera. Kenny el cocinero de la parrilla. Todas las respuestas fueron casi idénticas. ¿De verdad vas a abrir un nuevo local? Me apunto. Olga. Llevo 5 años esperando este día. Cuenta conmigo. Mi trabajo actual es un desastre. En mi cocina. Pegué una hoja de papel a la pared. Mesa de Olga. Lista de verificación para la reconstrucción. Ya está hecho. Personal contratado y contrato de arrendamiento firmado. A la espera de ser cumplidos. Inspección de equipos. Borrador de menú y lanzamiento de marketing. Esa noche. Mía llegó con su portátil en brazos. Madrina. Dijo. Te voy a crear una cuenta de Instagram y un vídeo de adelanto para TikTok. Me reí. Sabes que ni siquiera sé escribir TikTok. Puso los ojos en blanco. Justo por eso me necesitas. A mí. Tu consultora de marca para la generación Z. Filmamos algunos primeros planos de olla sirviendo. Frascos de especias y notas del menú garabateadas. Incluso me grabó hablando del nombre en la mesa de Olga. ¿Qué significaba y qué esperaba que fuera?
Esa noche. Publicó el primer avance. Una cocina con memoria. Una mesa con calidez. Próximamente. Olga estable de vuelta al sabor mujeres que construyen. Al ver que esa publicación obtuvo sus primeros me gusta, sentí una euforia que no había experimentado en años. No se trataba simplemente de reabrir un restaurante. Esto fue encontrar el camino de regreso a mí. El primer día de reformas. Me até mis viejas y destartaladas zapatillas deportivas, el par que probablemente debería haber retirado hace años. Me arremangué. Me puse un par de guantes y me uní a Katy para limpiar la campana extractora de grasa de la cocina hasta que brillara. Mientras trabajaba. Se reía. No sabía que aún tuvieras tanta energía. Le tiré un trapeau. No puedes llamarme vieja si aún puedo doblar tu espalda rígida. Ambos nos echamos a reír a carcajadas, con la cara manchada de grasa y sudor. Esa tarde. Tom apareció para inspeccionar las estufas. Estas cositas son viejas, dijo. Pero tienen buena estructura. Con un poco de cariño. Prenderán de maravilla. Entró con su propia caja de herramientas y un par de guantes nuevos. Moviéndose por el espacio como si aún le perteneciera. Como si también fuera su cocina. Kenny y Marlon llegaron poco después. Y pronto el lugar se llenó de historias. Golpes y risas. Alguien mencionó esa ventisca hace años. Cuando seguíamos abiertos. Y yo mismo fui a pedir una olla de sopa caliente a domicilio, casi me resbalo y me rompo el cuello. Alguien más recordó el Día de Acción de Gracias en el que repartimos comida gratis a las personas sin hogar. Y toda la cuadra hizo fila. La cocina volvió a sentirse cálida. Como si los años no hubieran pasado. Mia venía a menudo. Tomó fotos de cada rincón, documentando la transformación en una serie titulada Resucitando la cocina. De vuelta a la llama y el menú manuscrito de Olga. En tan solo una semana. La cuenta de redes sociales que creó pasó de 0 seguidores a más de 800. Ya eres una figura pública. Sonrió. Revisando su teléfono. Más te vale aprender a responder a los comentarios. Las hojeé en silencio y, de repente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Recuerdo su sopa de maíz. Por fin regresa. Mis primeras alitas picantes de niño eran de su casa. No era que quisiera que me recordaran. Fue que de repente me di cuenta de que lo habían hecho. El nombre del restaurante ya estaba decidido. La mesa de Olga. No era parrilla. No era cocina. Mesa. Porque no solo servía comida. Ofrecía un lugar. Un calor. Un lugar donde sentirse como en casa. Traje de vuelta 3 de nuestros platos originales más queridos. Los rollitos de patata cremosos. El pastel de pollo asado con miel. Y mi bisque de calabaza. Nadie había sido capaz de replicarlo jamás. Mia revisó el menú. ¿No quieres probar algo de fusión? Como el estilo de Derek. Preguntó. Negué con la cabeza. No estoy aquí para seguir modas. Solo quiero ofrecer mi sabor. Ella asintió. Lo voy a recortar para ponerlo en off en el próximo vídeo. También colocamos volantes, pidiendo a antiguos clientes que pasaran y dejaran notas escritas a mano. Recuerdos de lo que significaba para ellos el sabor de Olga. Una anciana escribió. Fue nuestra última cita antes de que falleciera mi esposo. Todavía recuerdo su pan de maíz con cebollín. Una madre y su hija dijeron. Olga le enseñó a mi hija a cortar una cebolla. Ahora da clases de cocina en el colegio comunitario. Esas notas significaban mucho más que cualquier placa. Durante las renovaciones, insistí en limpiar yo mismo las mesas de la entrada todos los días. El equipo se burlaba de mí. Me llamaban el caballo de batalla. Pero yo sabía por qué lo hacía. Esta fue mi carta de amor al lugar. La noche antes de la inauguración. No dormí. Me puse un suéter y caminé de un lado a otro por la sala, sacando todas las sillas, revisando cada bandeja de condimentos, ajustando cada bombilla, revisando cada menú impreso en busca de errores tipográficos. A las 3 de la mañana, me senté en un taburete en la cocina y escribí docenas de notas escritas a mano, colocando una en cada mesa. Bienvenido de nuevo. Gracias por acordarte de mí. Le devolviste la vida a la mesa de Olga. Al amanecer, miré por la ventana. La calle seguía tranquila, pero sentía que cobraba vida.
Colgamos la pancarta en el frente. La mesa de Olga, el sabor de casa regresa. El día de apertura superó todo lo que había imaginado. La fila se formó incluso antes de que se abrieran las puertas. Tom gritó desde la cocina. Olga. Tenemos que duplicar la preparación. Katy salió corriendo con botellas de agua. Gracias por su paciencia. Amigos. Estaremos listos pronto. Me quedé en la puerta, mirando el mar de rostros familiares y desconocidos, cuando de repente, desde algún lugar entre la multitud, alguien gritó: Olga ha vuelto. Estallaron los aplausos. Por un segundo, me quedé allí parado, Atónito. Entonces Marlon se inclinó y susurró: ¿Qué espera, jefa? Es hora de abrir. Y me reí. No porque hubiera ganado. No porque hubiera demostrado algo. Pero finalmente entendí. Esto no era venganza. No intentaba vencer a Derek. No estaba recuperando algo robado. Me estaba alejando, poco a poco, de las cajas en las que otros habían tratado de encerrarme. Esto no fue venganza. Fue un renacimiento. La tercera tarde después de abrir. Estaba a punto de tomarme un descanso. Apenas me había sentado en la silla de mi oficina dura como un banco de iglesia cuando oí una voz grave y aguda desde la entrada. Está aquí. Quiero hablar con ella. Derek. Reconocí ese tono al instante. Agitado. Cargado de ira y con ese inconfundible matiz de moralismo que decía: yo soy la víctima aquí. Respiré profundamente. Me desaté el delantal y salí de la oficina. Estaba de pie junto al mostrador, con el rostro enrojecido, con Mac detrás de él, con los brazos cruzados y la expresión aguda, observando como un espectador en un espectáculo. Los clientes de la fila guardaron silencio. El único sonido en el restaurante era el siseo de la máquina de café expreso detrás de la barra. ¿Qué haces aquí?, pregunté con calma y la mirada fija. Me estás robando el negocio, susurró, en voz baja pero tensa, cada sílaba arrancada como si le doliera decirla. Sabes que estamos a solo una cuadra. Y montas este circo aquí mismo. Ese era tu plan desde el principio. No respondí. Solo lo miré. Continuó. Trajiste de vuelta a todo el personal de antes. El menú es idéntico al de antes. Incluso tu eslogan es una crítica a nosotros. ¿Qué? Intentas que la gente piense que eres el original. Lo miré unos segundos antes de responder con voz serena. Derek. Yo entrené a esa gente. Yo escribí esas recetas. Dirigí esa cocina durante más de 20 años. Y el nombre sobre esta puerta. Es mi nombre. ¿A eso le llamas robar? Su rostro se sonrojó aún más. Te jubilaste. Me diste el restaurante. Y ahora estás de vuelta aquí, abriendo otro lugar como este. Me estás echando al fuego. Se me escapó una risa corta y amarga. El incendio. Ese incendio no lo encendí yo. Me acerqué y lo miré a los ojos. Cuando te hiciste cargo de ese lugar, te dejé los clientes que conseguí, el personal que formé, el menú que preparé. Y lo destrozaste todo. Estás enfadada porque no te protegeré de la tormenta. Derribaste la casa. No me eches la culpa porque estás bajo la lluvia. Mac finalmente habló, con voz gélida. Tienes que hacer que parezca que somos los villanos. Si de verdad te importara tu hijo, entenderías la presión que tiene. En cambio, estás aquí montando un drama público para ganar likes. Echó un vistazo a la gente que esperaba en la fila. Todo este asunto es una buena publicidad. Me volví hacia ella y le dije con frialdad: sabes que me duele más. No es la ingratitud. Ni siquiera es la forma en que me ignoraron. Es que nunca te has parado a pensar. Yo también soy una persona. No tu antiguo jefe. No tu trabajo no remunerado. No la anciana a la que puedes llamar y despedir como a una criada. Ella se burló. Ay. Por favor. Abriste este lugar para demostrar lo agraviado que estás. Solo quieres el aplauso. No estuve a la altura. Simplemente dije en voz baja. Abrí este lugar porque me cansé de encogerme y adaptarme a la forma que otros me dieron. Luego miré a mi alrededor. Lentamente. Mi familia se fue. No esperaba que volviera nadie. Pero mira. Hice un gesto hacia el comedor. Vinieron. No solo por la comida.
sino porque recuerdan que una vez hubo una mujer detrás de este mostrador que trataba a cada cliente como si fuera importante. Derek abrió la boca. Pero no salió nada. Fue entonces cuando un hombre salió de la fila y colocó suavemente una mano sobre mi hombro. Olga. Conduje 40 minutos para esto. No para verte discutir con tu familia, dijo con una risita. Vine porque, cuando mi esposa estaba embarazada, le preparaste un pastel de pollo del que todavía habla. Otro cliente intervino. Esas viejas recetas tuyas nunca debieron haber salido del barrio. No hubo vítores. Ni cánticos ni dramatismo. Solo palabras suaves y firmes de personas con recuerdos auténticos. Y en ese momento me erguí más alto que nunca. Mag agarró con fuerza la correa de su bolso. Luego giró sobre sus talones y salió. Derek se quedó. Por un instante. Pareció que esperaba algo. Una oportunidad. Tal vez. Una invitación. Lo miré y le dije en voz baja. No te odio, Derek. Y esto no se trata de venganza. Finalmente lo entendí. Nunca. Me quisiste realmente. Solo quisiste lo que yo te di. Bajó la mirada. No habló. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Detrás de mí. Oí el timbre de la puerta. Un suave timbre cuando alguien salía. Luego vino el suave clic del cierre. No necesitaba darme la vuelta. Sabía que se había ido. La tormenta comenzó con una publicación anónima. Esa mañana. Todo empezó como siempre. Abrí las puertas a las 7:30 en punto. A las 8:20 ya tenía la primera olla de caldo de pollo hirviendo y a las 9 metí los pasteles de calabaza en la vitrina. Mía estaba en el mostrador delantero, preparando nuestra ronda final de actualizaciones en las redes sociales antes de la hora del desayuno. Entonces vi que su sonrisa se congelaba mientras seguía mirando su teléfono. No te preocupes, dijo con demasiada dulzura mientras se acercaba a mí. Yo me encargo. Pero ya había echado un vistazo a su pantalla. La publicación principal en el feed de tendencias locales gritaba en negrita. Dueña de un restaurante jubilada regresa para robarle el negocio a su propio hijo. Robando personal. Plagiando recetas y fingiendo nostalgia. ¿Dónde está el límite? La imagen era granulada. Pero bastante clara. Katy y yo afuera de la cocina. Riendo. La sección de comentarios se abrió como una presa. Esto parece un episodio culinario de Real Housewives. ¿Quién le dio a la abuela la audacia? El pobre hijo mantiene el negocio a flote. Y ella sale de su retiro solo para sabotearlo. ¡Qué frío! Algunos intentaron contraatacar. Saben que ella es la dueña original. Esas recetas las dio ella. Pero esas voces se acallaron rápidamente. Me senté en el banco del fondo de la cocina. Demasiado aturdido para hablar. Mía seguía navegando. Agarrando el teléfono con fuerza. Sé quién lo publicó, dijo. Es alguien cercano a Derek. Una de esas cuentas que siempre le da me gusta y comenta en su página de negocios. No respondí. Sentía la garganta como papel de lija. Afuera. El restaurante seguía adelante. Katy tomaba pedidos. Tom manejaba la parrilla. Marlon recibía a los clientes con la misma sonrisa cálida. Pero me sentía como atrapado dentro de una vitrina insonorizada, viendo cómo todo se me escapaba entre los dedos. Al mediodía, un periodista local apareció en la puerta. Blazer negro. Insignia de prensa al cuello. Señora Olga, dijo. Hemos recibido un aviso solicitando un informe sobre esta situación. Se afirma que está usando recetas no originales y participando en una competencia selectiva. Le gustaría recibir sus comentarios. La miré. Sorprendentemente tranquilo. Claro, dije. ¿Prefieres escuchar la historia desde la puerta o sentarte y escuchar 20 años de cómo se crea el sabor? Ella parpadeó. Luego asintió y me siguió. La senté junto a la ventana y le serví un café. Luego fui al fondo y saqué mi viejo libro de contabilidad. 2 décadas de notas. Recetas. Registros de suministros y medidas escritas a mano. Pasé a la primera página. Borradores del menú. Proporciones de ingredientes. Márgenes garabateados. Antes de que escribas tu artículo, dije, mirándola a los ojos. ¿Te importaría escuchar cómo una anciana pasó 20 años creando este sabor? Antes de decidir quién merece ser entrevistado. No habló. Simplemente empezó a pasar las páginas.
murmurando suavemente «Guau». De vez en cuando. Esa salsa, Dijo. no es la misma que usa tu hijo. Le sonreí con cansancio. Aprendió aquí. Pero redujo el azúcar a la mitad. Los clientes lo odiaban. Puedes notar la diferencia tú mismo. Ella bebió un sorbo de café y asintió. Sin más preguntas. A la mañana siguiente, el periódico local publicó un artículo. No es una imitadora. Es el modelo a seguir. Y poco a poco, la marea empezó a cambiar. Clientes antiguos empezaron a comentar en nuestra página oficial. El regreso de Olga es el verdadero regreso a casa. Recordamos aquella sopa de calabaza. Y su sonrisa al servirla. Algunos incluso publicaron fotos de hace años. Yo con un delantal azul marino, sosteniendo una bandeja de pollo asado, de pie frente a la antigua tienda. Mía republicó los comentarios en voz alta. Uno por uno. Abuela. Te estás volviendo viral. Sonreí. Con los ojos empañados. Ojalá sea un buen viral. Me dio un codazo en el hombro. De esos que se sienten como un abrazo cálido. Pero Derek no había terminado. Él respondió con una larga publicación en su propia página comercial, acusándome de manipular la cobertura mediática, chantajear emocionalmente a exempleados e incluso subir videoclips cortados para que pareciera que lo había saboteado durante las horas pico. Esa noche. Me quedé en la puerta de la cocina, observando cómo el atardecer teñía el cielo de suaves tonos naranjas y azules. Miranda entró por delante con una copia impresa de un editorial. Lo dejó sobre la mesa. No le debes ninguna explicación a nadie, dijo sin más preámbulos. Pero la gente piensa que le robé su futuro, dije en voz baja. Me acercó el papel. Era una captura de pantalla de nuestra última reseña de 5 estrellas. No robó nada. Simplemente dejó de dejarse robar. Me quedé mirando esa frase durante un largo rato. Solo entonces me di cuenta de que había estado apretando los puños con tanta fuerza que tenía las palmas húmedas. Miranda. ¿Crees que me equivoqué? Pregunté. Se acercó y me abrazó con voz suave e inquebrantable. No. Olga. No te equivocaste. Por fin te pusiste de pie derecho. Afuera. El cielo se oscurecía. Dentro. Las luces brillaban cálidamente y la cocina rebosaba de vida. Alguien hacía un pedido para llevar. Otro esperaba un asiento. Alguien tomó una foto y se rió. Todo parecía normal. Y seguía avanzando. La tormenta no había pasado. Pero finalmente lo supe. Aprendí a enfrentarlo y no dejarme llevar. El cielo estaba gris esa mañana. El tipo de gris que hacía parecer que alguien había vertido un bol de merengue sin cuajar sobre las nubes. Habían pasado 3 meses desde nuestra apertura. Mientras salteaba cebollas, el aire olía denso y húmedo, como si pensara que iba a llover. Pero la hornilla seguía ardiendo y el sonido metálico de mi espátula sobre la sartén sonaba brillante y familiar. Estaba preparando los ingredientes cuando escuché a Mía llamar desde el frente. Olga. Tienes una visita. Instintivamente me limpié las manos en el delantal y salí al comedor. Desde la distancia, vi a Derek. Estaba desplomado en un rincón, agarrando esa vieja gorra de béisbol gris que siempre usaba, y parecía un estudiante de secundaria esperando afuera de la oficina del director. Me quedé paralizado un momento y luego asentí. Me lo llevo. Al acercarme. Levantó la cabeza al oír mis pasos. Tenía los ojos inyectados en sangre, las mejillas cetrinas y la mandíbula, con un afeitado desigual. Incluso su voz denotaba ese inquebrantable rastro de insomnio. Mamá. Me senté frente a él sin decir una palabra. Se frotó el ala de la gorra. La miró fijamente y finalmente murmuró. Mi casa. Está cerrada. No respondí. El viernes pasado fue nuestro último día. Mac. Se mudó. Su voz se quebró. Como tiza quebradiza. Dijo que ya no quería más. Que esta no era la vida que esperaba. Que no podía estar con alguien que culpa a su madre de todos sus fracasos. Me miró y, por primera vez, sus ojos eran suaves, casi como arena. Lo viste venir. Respiré hondo. Mi voz salió tranquila y clara. No quería que fracasaras. Derek. Simplemente no quería seguir limpiando lo que dejabas. Soltó una risa amarga y se recostó.
Pensé que hiciste todo esto para demostrarme que no podía lograrlo sin ti. Pero luego vi tu lugar. Y no eran celos. Eran. Tragó saliva. Era admiración. Sigues viva ahí dentro. Mamá. De verdad que estás viva. Mi corazón se retorció. Este chico. Una vez me quedé despierto rellenando los formularios de la zona escolar. Ahorré cada $1 para comprarle sus primeros libros de texto universitarios. Le cosí sus pantalones cortos de gimnasia rotos. Le ayudé a escribir su primer currículum, aunque nunca me dio las gracias. Y ahora estaba allí sentado, hablando en un tono que nunca le había oído. Lo siento mucho. Cerré los ojos. Había esperado años para escuchar esas 3 palabras. Pero ahora que las tenía, no podían deshacer las noches que tragué dolor en silencio. No te odio. Derek, dije con voz firme. Y no esperaba una disculpa. Entonces, ¿por qué no me ayudaste? Preguntó rápidamente, casi desesperado. Podríamos haber trabajado juntos. Esta vez te haría caso. Yo. Levanté una mano para detenerlo. No es que no te haya ayudado, dije. Es que nunca me preguntaste si merecía respeto. Apretó la mandíbula. Estoy cansado. Lo sé, asentí. Yo también. Pero cuando te cansas, vienes a buscarme para que te apoye. Cuando estoy cansada, soy demasiado sensible. Cuando intento descansar, estoy interfiriendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Siempre me trataste como si fuera un generador de emergencia, dije con suavidad pero firmeza. Problemas de personal. Me llamaste. Se está hundiendo el negocio. Échame la culpa. Se está desmoronando mi vida. Seguro que es culpa de mamá por no dar lo suficiente. Sus labios temblaban. Pero no hablaba. Me recliné y miré por la ventana un árbol de arce que estaba perdiendo sus hojas. Solía pensar que eras mi mundo entero. Derek. Ahora lo sé. Merezco un mundo propio. Nos sentamos en silencio por un rato. Finalmente, se puso de pie, sosteniendo su gorra como un estudiante que agarra un comprobante de detención. Entonces, ¿puedo pasarme a tomar un plato de tu comida algún día? Lo miré. Siempre y cuando me trates con el mismo respeto que a cualquier otro cliente. Él asintió. Esbozó una pequeña sonrisa tentativa y luego se giró hacia la puerta. La campana que estaba encima sonó una vez cuando él se fue. Yo no lloré. De vuelta en la cocina. El caldo volvía a hervir. El ruido metálico sonaba como un metrónomo constante, marcando el tiempo que quedaba del momento. Me puse de pie y caminé de regreso hacia la estufa. Ya no era el respaldo de alguien. Ya no era la madre detrás de un restaurante fallido. Ya no era una anciana jubilada. Yo era Olga. Era el alma de esta cocina. La jefa de cocina y la autora de mi propia historia. Ese lunes se cumplieron 6 meses desde la reapertura de Olga Stable. Estábamos cerrados por una reparación de ventilación. Así que, por una vez, el lugar estaba en silencio. No entraban clientes ni se gritaban órdenes desde la cocina. El aire aún conservaba el reconfortante aroma a calabaza asada y pollo glaseado con miel del día anterior. Estaba en el comedor, limpiando una mesa. La veta de la madera se curvaba como los anillos de un árbol. Como si el tiempo susurrara. Ya has llegado lo suficientemente lejos. Mía estaba detrás de la barra, tomando café y escribiendo en su computadora portátil. Tenemos una entrevista la semana que viene, dijo sin levantar la vista. En la radio local de la mañana. Están haciendo un reportaje sobre el regreso de la cocina tradicional. Me reí entre dientes. Así que ahora solo hace falta una señora mayor con una sartén para salir al aire. Finalmente levantó la vista, con los ojos brillantes. No eres solo una anciana con una sartén. Eres el corazón de esta calle. Negué con la cabeza. Estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió con un crujido. Eran Katy, Tom y Marlon. Se suponía que hoy tenían el día libre. Pero ahí estaban, quitándose las chaquetas y diciendo: no sabíamos qué hacer. Tom trajo una olla de sopa de maíz que había preparado él mismo y la puso al fuego. Prueba esto. Creo que quizá debería estar en el menú del mes que viene. Tomé una cucharada e hice una pausa. Le has quitado un poco la nata. Pero, en serio, no está mal.
Sonreía como un niño que saca una A en un examen sorpresa. Miré a mi alrededor. Sus caras familiares y, sin previo aviso, un pensamiento surgió en mi pecho. Quiero que este lugar sea nuestro. Parpadearon. Caminé hacia la pizarra que estaba al frente del salón. Tomé un trozo de tiza blanca y escribí. La mesa de Olga no es solo mía. Me volví hacia ellos. Ya no quiero cargar con esto sola. No porque tenga miedo, sino porque por fin he aprendido que ser independiente no significa hacerlo todo sola. Comenzaron a reunirse cerca. Les ofrezco a algunos de ustedes la propiedad parcial. Por escrito. Clara y justa. Ya no se tratará de trabajar para Olga. Se tratará de que todos mantengamos esta mesa en pie. Los ojos de Katy se llenaron de lágrimas. Thomas sintió con tanta fuerza que parecía que se le iba a caer la cabeza. Marlon murmuró en voz baja. Mi esposa va a llorar cuando le diga esto. Nos quedamos en un círculo relajado. Sin grandes gestos. Sin contratos oficiales. Solo un entendimiento silencioso y profundo. Este restaurante no era solo un negocio. Era una extensión de mi hogar. Un lugar donde cualquiera, tras haber abandonado su antigua vida, podía sentarse y empezar una nueva. Esa tarde. Llevé a Mia a la cocina. Vamos, dije con una palmadita al taburete junto al lavabo. Te toca aprender a preparar el pollo asado. Se quitó la chaqueta y se puso un delantal. Te advierto. Todavía lloro cuando pico cebolla. Le entregué el cuchillo. Entonces ponte gafas de natación. Ella se echó a reír y torpemente agarró una cebolla. Mientras le enseñaba la receta, la proporción adecuada de hierbas, la forma de comprobar el dorado. Le conté cómo nació. Fue el año en que tu madre se divorció. Era un desastre. Todas las noches. Yo preparaba este pollo asado. Un día. Me dijo que su cena más inolvidable no fue el día de su boda, sino en mi mesa. Mia hizo una pausa, con el cuchillo en la mano. Y luego preguntó en voz baja. ¿Alguna vez te arrepientes de haber sido tan bueno con tu hijo? Hice una pausa. Me sequé las manos y me senté en el viejo taburete de madera. No dije con dulzura. Ser bueno con tu familia no debería ser un error. Pero de lo que sí me arrepiento es de no haberme tratado bien a mí mismo durante tanto tiempo. Ella se acercó y me apretó la mano. Me alegro mucho de que seas mi madrina. La miré y algo que hacía tiempo que faltaba en mí volvió a su lugar. No había venido de Derek. No lo había robado Mag. Fui yo quien recompuso las piezas rotas y decidió comenzar de nuevo. Le enseñé a comprobar la temperatura del aceite. A juzgar la textura de la salsa por cómo se pegaba al dorso de una cuchara. Tomaba notas. Tomaba fotos y hacía preguntas como una verdadera aprendiz. Y yo, por primera vez, me sentí como una maestra que había dejado de demostrar su valía. Al anochecer. Habíamos limpiado toda la cocina. Luego. Nos quedamos en el comedor, contemplando el cálido resplandor de las luces del techo. Entonces, dijo ella. ¿Qué es lo próximo para ti? Lo pensé un momento. No estaré en la cocina todos los días. Te jubilas de nuevo. Sonreí. Todavía no. La verdad es que no. Pero esta vez, si transmito algo, será porque así lo he decidido. Y eso hizo toda la diferencia. Los días pasaron suavemente, uno tras otro. Y pronto, llegó nuevamente el Día de la Madre. Esta vez no esperé una llamada de Derek. Aún así, me desperté a las 6. La luz de la mañana entraba oblicuamente en la cocina, proyectando un cálido resplandor sobre el menú escrito a mano que había redactado la noche anterior. Me senté en el borde de la cama, mirando el papel un buen rato. Decía, esta noche a las 6. Cena del Día de la Madre en la mesa de Olga. Para cada madre y la historia que lleva dentro. Me lavé el pelo. Me puse una blusa floreada nueva y me puse la vieja pulsera de plata que Mia me había regalado el año pasado. Dijo que parecía algo que usaría una mujer si fuera clásica, pero elegante. Cuando llegué al restaurante, Miranda ya estaba parada en la puerta, con los brazos llenos de girasoles. «Feliz Día de la Madre», Olga dijo radiante. «Lista para que te abrace y te felicite». Tomé las flores y le devolví el abrazo. Riendo. «Ahora soy la mamá del barrio. Hay que mantener la elegancia».
En el momento en que abrimos la puerta, las bendiciones inundaron la habitación como el viento de primavera. Mia ya estaba allí, colgando globos y faroles de papel por todo el recibidor. Katy llegó con su nieta. La esposa de Marlon trajo una cesta de galletas caseras y Tom apareció de la cocina con un gran frasco de cristal lleno de notas dobladas. Hicimos esto juntos, dijo. Cada papelito contiene algo que alguna vez dijiste. Lo recordamos. Abrí uno. Lo que importa no es lo que pide el cliente, sino si lo miraste a los ojos. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¿Estamos abiertos esta noche?, preguntó alguien. Negué con la cabeza. No se aceptan visitas sin cita previa. Esta noche es solo para una cosa. Pasamos todo el día preparándonos. En la cocina ya tenían preparada sopa de calabaza y estofado de pollo cremoso. Marlon horneó su tarta de camote con miel. Tom insistió en preparar su famoso pastel de maíz e incluso lo había probado 3 veces esta semana para que le quedara perfecto. La cocina se llenó de calor. La música salía suavemente de los altavoces. Todo el espacio parecía respirar. Esperando el anochecer. A las 6 en punto comenzaron a llegar los invitados. El restaurante se llenó rápidamente. Afuera. La última luz del día se desvanecía. Dentro. Las cálidas luces se encendieron una a una. Candelabros. Apliques y una pequeña lámpara bajo el cartel de bienvenida escrito a mano. Todos proyectaban una suave luz. Mia se adelantó y tomó el micrófono. Esta noche no contamos historias de madres. Invitamos a todas las madres aquí a contar su historia. La cena del Día de la Madre en la mesa de Olga había comenzado. Me paré cerca de una mesa redonda y levanté mi vaso. Quiero brindar por cada mujer que alguna vez ha sido tratada como un personaje secundario en su propia vida. En casa. En la cocina o en cualquier otro lugar. No eres personal de apoyo. No eres una ocurrencia tardía. No eres la vecina amable. Eres la protagonista. La luz del hogar. La razón de ser de esta mesa. Los aplausos se extendieron como una suave ola, moviéndose suavemente de una mesa a la siguiente. Miré a las mujeres sentadas por toda la sala. Algunas con cabello gris. Algunas todavía criando a sus hijos. Algunas vestidas de gala. Otras con vaqueros y cardigans. Pero todas con algo brillante en sus ojos. Una mujer mayor se puso de pie, con voz temblorosa. Mi hija me dijo que no me pusiera nada demasiado llamativo en su boda. Así que me puse un traje beige que combinaba con la alfombra. Sonreí para las fotos. Pero después lloré sola en mi habitación. Esta noche. Me puse mi vestido rojo favorito. Porque Olga me hizo darme cuenta de que no estoy aquí para pasar desapercibida. Una madre soltera compartió su historia sobre cómo dejó la escuela por su hijo y regresó a la universidad una década después. No me arrepiento de haber puesto a mi hijo primero. Pero estoy aún más orgullosa de la decisión que tomé por mí misma. Los aplausos se sucedieron. Una capa sobre otra. La señora Grene levantó su copa. Olga es la protagonista de esta calle. Esto no es un regreso, simplemente ha vuelto a casa. Donde siempre ha pertenecido. Levanté mi vaso de nuevo. A cada mujer que una vez fue descartada. Una vez olvidada. Pero que nunca se dio por vencida. En ese momento. Yo no era la vecina equivocada. Ni la tía servicial en la cocina. Yo era el nombre del cartel. Yo era la voz en la sala. Yo era la razón de ser de esta mesa. Más tarde esa noche, Mia reprodujo un vídeo que había editado. Una serie de entrevistas con mujeres del vecindario. Me hizo darme cuenta de que 60 no es un punto. Es una coma. Por primera vez le digo a la gente que mi mamá es la mujer que más admiro. Mientras la sala se quedaba en silencio, caminé hacia el micrófono. El año pasado. El Día de la Madre fue uno de los días más difíciles de mi vida. Pero esta noche le doy un nuevo significado. Esto no es solo una celebración de la maternidad. Es una celebración para recordar quiénes somos. La luz cayó suavemente mientras me encontraba debajo de mi nombre. Y en ese momento supe que no acababa de regresar. Había recuperado mi lugar. Nos llevó una hora entera limpiar después de la cena. Mia fue la última en irse. Abrazó su libreta, su grabadora y 3 tartas de boniato a medio comer mientras corría hacia la puerta. No esperen mi mensaje. Gritó. Estoy editando toda la noche. Sale a las 6 en punto.
Sonreí cuando desapareció por la puerta. El carillón de viento que colgaba encima emitió un suave tintineo. Y luego todo volvió a la quietud. El restaurante estaba tranquilo. Solo yo ahora. Colgué mi delantal en el gancho junto a la puerta de la cocina. Saqué el taburete alto que estaba junto a la ventana del frente y me senté. Afuera. La noche estaba tranquila. La farola proyectaba suaves halos de luz sobre la acera, círculos que pulsaban como suaves ecos. Mis ojos se posaron al otro lado de la calle. Allí estaba. El espacio donde solía estar el restaurante de Derek. Ahora. Un cartel de se vende colgaba del cristal. El interior estaba oscuro, con filas de sillas apiladas en un rincón como huesos olvidados. No sentí lástima. No sentí triunfo. Solo un silencio que no necesitaba palabras. Recordé el día que el y Mag entraron en mi cocina, diciendo que querían hacerse cargo del restaurante, para que por fin pudiera descansar. Recordé estar de pie junto al fregadero, oyéndolo llamarme vecino amigo. Recordé que estaba sentado frente a mí, susurrando por fin un lo siento que hacía tiempo que debía haber dicho. Pero ahora. Todo parecía como si estuviera detrás de un cristal. Distante. Suavizado. Sí. Me han hecho daño. Sí. He querido llorar. Pero ahora finalmente lo entiendo. No me curé porque alguien admitió que estaba equivocado. Me sané porque dejé de permitir que la percepción de otras personas definiera mi valor. Miré la vieja pulsera de plata que llevaba alrededor de mi muñeca. Ya está desgastado. El grabado se desvaneció. Pero aún capta la luz perfectamente. No es oro. No brilla como diamantes. Pero me ha acompañado en todo. Desde la cocina hasta la sala. Desde tocar fondo hasta renacer. Una vez traté con todas mis fuerzas de complacer a todos. De mantener la paz. Y lo único que conseguí fue la etiqueta de viejo vecino. Más tarde. Luché por recuperarme y me llamaron una fracasada que estaba planeando un regreso. Pero ahora ya no necesito un título. Porque ahora sé exactamente quién soy. Y no necesito que nadie más lo diga en voz alta por mí. Afuera el viento se levantó. Me levanté. Apagué la última luz del restaurante y caminé hacia la puerta. Le di la vuelta al cartel de cerrado. Con un suave clic lo bloqueé. Luego me giré para mirar el lugar una vez más. Este espacio ya no es el arrepentimiento de nadie. Ya no es un legado heredado. Ya no es un fantasma de lo que una vez fue. Esta es la mesa de Olga. Es la mesa que reconstruí. Con mis manos. Con mi tiempo. Con mi dignidad y con un amor que una vez pasó desapercibido pero que nunca dejó de arder. Respiré profundamente y entré en la noche. Bajo las farolas. Mi sombra se dispersó con la brisa. No corrí a casa. Simplemente caminé. Dejé que el viento de la noche me tocara la cara. Era suave. Fresco. Olía a osmanto y patatas asadas. Y finalmente lo entendí. El segundo acto de la vida no es el epílogo. Es la verdadera esencia. Y esta vez, no soy el único. Soy el director. Soy el protagonista. Soy la historia. Y esta mesa siempre estará aquí. Para cada mujer que necesita ser vista. Que necesita ser escuchada. Que merece ser honrada.